¿Y este logró liberarse o no? El López este. Claro, Claro. Sí. pero usted no debe ser eso. No, no. Porque cuando uno le vende el alma, ¿qué le pide? Mucho dinero. ¿Oro? La platita que quiere. Está lindo, pero ¿y quién se aguanta el cuicui? No se suele aparecer, digamos, en la noche, mandinga. Aquí ya no hay ya. Y se han ido todos. No, ahora no se parecen esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la gente no es ignorante como antes. A lo mejor antes el mismo miedo lo hacía parecer cosas. Porque el miedo es así. Cuando uno tiene miedo ve cosas más feas. Pero ahora no. Ahora si aparece algo raro, uno va con la linterna si es de noche y ve que lo que es. Y se desengaña, ¿no es cierto? Claro. Es como nos pasó una vez, nosotros vivimos en la laguna y nos mandaban a la almacena a comprar. Iba yo y dos de mis hermanos. Yo era la del medio. Un hermano más chico que yo y el otro más grande. Iban por esta calle. Nosotros le llamamos la calle larga antes. Y se nos hizo tarde, de noche. Íbamos por el camino. Y cuando sentíamos que se quejaba una persona, para nosotros era una persona. Y bueno, nos dio mucho miedo, nos amontonamos los tres y ¿qué hacíamos? Para cruzar un poco más allá de la casa de mi mamá. Y bueno, y traíamos fósforo, que nos habían mandado a comprar las cosas que necesitaban, fósforo, todas esas cosas, fideo, azúcar, hierba, todas esas cosas. Y bueno, decíamos, ¿y si nos devolvimos a ver qué es lo que es? Porque veíamos el bulto, pero no sabíamos qué es lo que era, si era una persona o qué es lo que era. Y bueno, y venimos cerquita, le raspamos fósforo y le alumbramos y luego así lo sopló y nos apagó el fósforo. Y volvimos otra vez a soplar, a prender y lo volvió a apagar. Y bueno, ya tomamos coraje y vimos que no era gente. Y le alumbramos bien y era una vaca, un animal que habían traído del campo, ¿cómo que se dice? Habían ido a la recogida, ¿ves? Y ese animal se había despiado, estaba enfermo. Entonces se quejaba como una persona y era eso lo que le hacía. Sí, nosotros creíamos que era un hombre que se quejaba. ¿Ve? Entonces por eso no es ahora tanta. Ahora lo que es más común es el que estudian la magia, que dicen que vienen y lo hacen aparecer como un perro a otra persona o así. Y eso es verdad. Eso es verdad porque a nosotros nos ha pasado una cosa de eso. No a mí, ¿no? Pero a mis hermanos. Sí, ¿qué les pasó? Mi hermano, uno que se llama Roberto y el otro Julio, que ya falleció, estaban en una fiesta. Uno andaba en una camioneta y el otro iba en bicicleta para la laguna, que era donde vivíamos nosotros. Y al doblar esta calle, para arriba ya, se le aparece mi hermano Roberto en la mula, a caballo en una mula, a mi hermano Julio. Y dice, ¿cómo puede ser si mi hermano venía en la camioneta y cómo va a estar en la mula a caballo esperándome? Y dice que mi hermano lo amenazaba que le iba a pegar. Y entonces él seguía, no le daba importancia a mi hermano lo que le iba a pegar. Y el otro lo seguía en la mula al lado. Pero para Julio era Roberto. Pero él mismo decía, Julio, ¿cómo va a ser Roberto si Roberto va en la camioneta delante de mí? No podía ser. Entonces lo que hizo, paró la bicicleta a una orilla, prendió un cigarrillo y le dijo, yo sé quién sos y mañana te voy a ver en el bar, le dijo. Y yo sé quién sos, así que por favor desaparecete. Y se le desapareció de inmediato. Ve, eso sí que creo porque le pasó a mi hermano. Y mire, ve cómo las cosas. Si se agarran, a lo mejor mi hermano Julio lo pelea al Roberto porque lo quería amenazar de pegar y todo. Y se arma un despiole. Y el otro estaba muy tranquilo en la casa durmiendo ya porque el otro iba en camioneta. Ve, eso sí le pasó a mi hermano. ¿Y el otro día en el bar lo vio? Lo vio y le dijo. Y se las tomó a la ciudad, el tipo. Sí. ¿Un vecino de acá? Sí, son vecinos. Son de acá, son vecinos. Y que las hay, las hay.
eso yo lo tengo muy, muy en cuenta y que digan que no hay brujas, sí existen brujas. Sí existen. Y es por toda la envidia. Yo sé que por existen envidia. porque yo he pasado por una cosa que existe. Y he comprobado que sí existe. Y lo hay. ¿Se puede saber? ¿Eh? ¿Cuál cosa? No, ahora no, porque está muy reciente pasada la cosa. Pero algún día que no lo estén haciendo les voy a contar. Bueno, Y eso que hay, hay. Usted dice, doña Ciro, que es por envidia. Por envidia. Todo lo hace por envidia. A nosotros tienen mucha envidia. ¿Sabe por qué? Porque ahí va gente de todas clases, de todas partes, van, si no los conocen, van preguntando a dónde vivimos. Y que nosotros no andamos pidiendo a nadie, si tenemos Ni bien, andamos si no, mal con ni nadie. andamos mal con nadie, ni vamos a visitar vecinos, porque hace 17 años que vivimos aquí. Me gusta ir a un vecino, y yo no me gusta andar en los vecinos. A mí no me gusta. Me gusta estar en mi casa, en mis cosas, no. Pero cuando luego llegamos, si fueron unas personas a cebar cosas, pero yo las corrí ahí nomás. Yo he hecho mi casa, le digo, para vivir feliz y tranquila, no porque me vengan a molestar. Si usted quiere venir aquí, venga cuando quiera, pero menos con cosas malas. Yo sí soy muy franca, a mí no me importa. Yo soy la de mi casa, yo mando y hago todo. Porque si usted me va a decir tal cosa y yo no me gusta, pues el señor va a decir, no lo quiero ver más nunca. Pero si es cierto que hay que ser franca, ¿no es cierto? No es cierto que hay que ser franca para que si a uno le hacen una cosa, no puede ser que uno le van a hacer, se van a reír y van a hacer otras cosas a uno. Así que está abajo, ¿la han visto usted donde han hecho está la casillita y todo? no, ¿dónde es? En Punta Negra, pero hay que entrarse el camino para adentro. Usted va aquí No, a Punta del Negra. mismo camino uno se baja y está allá abajo. Así, Ahí han para allá. hecho como una casita con una capillita y ahí le prenden velas y todo. Yo he ido y bajo del camino y está bien, está ¿Caminando? caminando, si no está en Ahí inglés. cerca. Sí, ¿Y qué se le pide a ese ánimo? y lo que usted quiera, lo que usted más le necesite, y es muy milagroso. Es muy milagroso. Yo he ido allá a Punta Negra ¿Y cuándo habría sucedido eso, señora? hace muchos años ya. Porque Hace muchos años, eso ya, pero muchos años. Dice cuando sabían andar la gente en carro, ve que antes la gente, todas las mercaderías se iban en carro hasta la misma ciudad. Y ahí dicen que lo mataron al señor ese. Las mujeres que pedían ahí para la hija San Antonio. Dice, San Antonio. cuéntelo fuerte, cuéntelo fuerte. ¿Sí? ¿Qué era eso? No, le estoy diciendo que no le voy a pedir a esa ánima que le dé mujer. No voy a hacerle igual que esa vieja que le pedía el novio para la hija. Decía, San Antoñito, dice, tan chiquito, tan bonito. Dice, ¿por qué no le das un novio, mijito? Y bueno, todos los días le pedía lo mismo. Hasta que un día viene un muchacho y bueno, y habla con la señora, dice, mire, yo iba a pedir la mano de su hija, dice. Bueno, la vieja recontenta, le da la mano de la hija, se la dio, se casaron y todo. Y le salió más malo que no sé qué el hombre. Y va y le dice a San Antonio, San Antoñazo, dice, manazo, patazo, dice, carecuerno, así como vos salió mi yerno. Toda la gente está comentando, ya aquí lo que van a comentarlo cuando... ¿Quiere que nos pongamos más adentro, que no se vea? No, porque está justo la... Bueno, pues ya está. Anda, chatir. Qué va,
niña Luisa, hace mucho que no lo ve. No, la vi, la vi. Yo fui. Sí, 30 años. Y no, la he visto hace poco, está muy bien. Sí. Está muy bien. ¿Cuándo hace? No, hace 15 o 20 días que la vi, que estuve sí. yo en Buenos Aires. Me preguntó por usted, le dije que estaba bien. Tengo que hacerle un piso para sí, a la niña Luisa. Seguro que va a venir en enero o en febrero. Sí. Seguramente sí. Suki. Cuando era más joven, encontraba a la gente. Bien. ¿Qué tomamos? ¿Eso está inclinado? ¿Un monitor? Irma, de eso yo quería, de esa niñita. Ah, de la niñita que nos aparecía. Mm. Bueno, esa niñita aparecía, pero no me recuerdo qué días eran de la semana. Pero un día a la semana era. Que entraba salía porque allá habían unas piezas a una casita, digamos, de los viejitos que han vivido más antes, ¿ves? Y eso estaba ya muy deteriorado, todo muy roto. Y aparecía esa niñita y entraba al comedor, donde tenemos ahora actualmente el comedor, y pasaba para los dormitorios, para uno de los dormitorios. Y entonces una tarde viene mi hermano y entra al comedor, ¿ve? Y se queda parado así, y le da lugar para que la niñita pasara, porque él la vio, y él pensaba que era la Yanina. Y entonces le digo, no, le digo, si no es la Yanina, le digo, es una niñita que se nos aparece a nosotros, le digo, pero no tengas miedo, le digo. Y era de pollerita roja la niñita, rubiecita, pollera roja, acampanadita. Más o menos tenía como 4 años, así, ¿ves? La altura de la niñita. Y la blusita blanca. Bueno, y bueno, no aparecía siempre. Y un día mi marido agarra y rompe las paredes esas porque mis niños jugaban ahí en esa sombra y estaba muy peligrosa, ¿ves? Así que las tiró abajo. Y mientras estaba demoliendo eso, encontré una medalla con una virgen que se llama la Virgen del Perpetuo Socorro. Una medalla, bien limpiecita, como si nunca hubiera estado en la tierra, nada. Y entonces agarramos y en la misma parte donde la veíamos que se entraba, le alumbré, le puse una vela, le prendí una velita y nunca más apareció la niñita. Se ve que era para nosotros era esa medalla, porque si no vimos más la niñita. Era la Virgen. Claro. Y como nosotros no le teníamos miedo, y la veíamos así, pero no la veían todos los que estaban en la casa. Por ejemplo, la veía yo y la veían los niños y mi marido, y mi hermano pero otra gente no la veía. Nosotros la veíamos entrar, pero no decíamos nada, porque no teníamos nunca miedo de esa niñita, ni temor a nada, porque, por ejemplo, no la veía uno detenerse para que uno le dijera algo, ni para que le pudiera preguntar, ni nada, sino que la veíamos entrar y perderse, ¿ves? Esas dos apariciones nomás tenía. Y fue hasta que tiraron las paredes y apareció la medalla. ¿Y durante mucho tiempo apareció? Sí, y como 5 años, desde que nosotros entramos a esta casa. Porque nosotros no hemos vivido siempre aquí, ¿ves? Cuando nosotros cambiamos nos empezó a aparecer la niñita. Pero todos la veíamos entrar, pero ve que nadie, no nos preguntábamos nosotros, ni nos decíamos, mira la niñita, nada. Todos nos quedamos calladitos y la mirábamos nomás y ella se perdía para el dormitorio. Y no la seguíamos tampoco nosotros. Si estábamos sentados, la dejamos pasar, y si estábamos parados, o por lo general era en la tarde cuando entraba, a media tarde.
Y fue así, y no apareció más la niñita. Muy curioso. No se Es puede que decir no le va a decir porque va a salir todo y cuando pase la película todos los que están ahí van a estar aprendiendo. No, es que no se puede decir. ¿Y con qué ganamos nosotros? Les cuento porque la Irma no cobra. ¿Por qué no cobra? Porque si uno cobra, no, No vale. no hace bien lo que uno Ya ves que como la cosa. ve, porque la persona que cura y el que viene para que lo cure tiene que tener fe en Dios. No es uno el que cura, es Dios. Es Dios que tiene el poder más que nadie en el mundo. Él es el que cura. Dios Todopoderoso. Tampoco no cobra nada. Pero sí que a mí me hacen buenos como regalo cuando les cubro, les siembro por lo menos. Pero yo no les cubro, no les cobro. ¿Ya han cumplido, no? Sí, yo creo que sí. Sí, eso está bárbaro. por decir. No solamente a mí me llama la atención una cosa, que el lado de este relato de la Salamanca es para el lado del Cerro Negro Sí. y el sueño es para el lado del molino, justo Sí, el contrario, ¿no? sí. Sí, así. ¿Tendrá algo que ver? No sé. Y usted sabe que yo, por ejemplo, yo quiero saber algo. Le voy a decir una cosa. Y yo en la noche al acostarme, ay, digo, si quiera Dios me hiciera soñar con esto, que sea la verdad que me haga soñar. Y yo sueño. Una noche soñaba que venían madre e hija a pasear a mi casa, una señora y la hija. Y traían un ramo de flor dedicado a mi mamá. Entonces yo esa mañana me levanto y le digo, mami, va a venir, le nombré a las personas, van a traer un ramo de flor. En el medio viene una flor más grande que todas. En esa flor viene una cosa mala para usted. Déjemela que yo la reciba como he soñado, porque yo la recibía y le decía a la Virgen de Andacoyo que yo al momento de recibir eso, que ella me desaparezca todo lo que había mal en eso, pero no lo recibiera ella. Al otro día me levanté y le digo a la mamá, me va a venir tal y tal persona, van a traer un ramo de flor, en el medio viene una flor más grande que todas, esa flor viene algo malo para usted, déjeme de recibirla a mí como yo he soñado. Fíjese. Y fue cierto que fue la Llegaron ella, la madre y la hija, llevaban el ramo de flor. Y en el medio una flor, una rosa pionida de esa, grande. Y fueron y se la pasaron a la mami, entonces me crucé yo como había soñado, le recibí la flor y a la mami no le pasó nada. Pero yo exactamente, pero la misma Pero persona. en la mañana me dijo Nada, que no la nada. voy a ir a recibir ni usted. No es para creer. Y eso ha sido muy cierto. ¿Y con esa rosa qué hizo? No, se la puse a la Virgen de Andacoyo como yo Ah. había soñado. Todo el ramo le puse a la Virgen, porque yo en el sueño se la dedicaba para ella. Que ella salve lo mal que iba para mi mamá. ¿Ve? Y le dije al otro día, va a venir tal señora con la hija, mami, van a traer un ramo de flor y todo. Déjeme a mí que yo lo voy a recibir como he soñado. Un daño que... Y bueno, porque yo le digo, se terminó. Terminó el punto. Yo creo que Yo estaba Está filmando los carros. Las dos tapamos, quédate con mirar. Guarda, no haga mucha sombra.
vuestros grandes favores, por mí pronunciado, y ese nombre tan preciado me abra vuestro corazón. Virgen pura de Andacollo, consuelo de nuestra aflicción. Dios te salve, Dios te salve, Reina y Madre, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra. 41 menos 17 son 20 años. Sí, 5 años. sí. Sí. Papá, años que me canté por ahí había otro muchacho. Y ahora quiero sacar un muchacho mayor, tiene 16 ya, 15 años. Y quiero pasarlo, canto porque la primera noche anduve más. Claro, empezar así es que uno como ser para dejar de cantar, qué sé yo, ¿eh? La primera noche me olvidé, claro, la saqué más. Después ya se compone la voz. Sí, siempre las primeras noches hay un error. Ya, la segunda, tercera noche ya se compone todo. O sea, anoche también estaba linda la novena, no. Sonaba linda los tambores. Hoy se ve muy bien. Sí, ¿no? No, aquí. Muy lindo. No. Sí. No, son las primeras noches. Todo es normal. Y anda madre mía, tu devoto
Cantar y gozar su porfía y en sus ojos peregrinos. Cantar y gozar su porfía y en sus ojos peregrinos. Golpéalo. Entonces los humos empiezan a salir, ya sabe, de aquel lado que van en dirección. Y se empiezan a juntar de a poco, cuando falta poco para llegar al pueblo, ya se juntan los punteros y se juntan los humos. Entonces los animales empiezan a quedar encerrados. Y cuando quedan encerrados empiezan a atropellar. Y ahí donde la gente trata de evitar que no salgan del corral y enlazan, bolean, bueno, todas esas cosas así. Le ponen marucheras a los animales cuando los pillan. Los empiezan a achicar el corral, hasta que se forma un corral de todos los jinetes y los animales quedan adentro. Y de esa forma ya se traen al corral, al bajo. Por ejemplo, en este caso Bellavista. Se traen y de esa manera llegan aquí los animales ya mansos. Ya cuando están encerrados en el corral de jinete, ya llegan mansos al corral. Y bueno, se traen y se encierran ahí. Y ahí quedan para que los vean los distintos dueños, empiezan a mirar los animales, están marcados por supuesto, ya febrero, marzo. Se hacen como 5 o 6 recogidas en esa época. ¿Y ustedes forman una agrupación gaucha? Sí, aquí en Bellavista tenemos nosotros una agrupación gaucha que se llama la Agrupación Gauchos Iglesianos de Bellavista, que es una de las primeras agrupaciones que se formó aquí en el departamento de Iglesia. Después, por supuesto, de la Comisión Mayor de Cumbres y Valles, que también en aquella ocasión hubo una comisión que se hizo esa fiesta grande. Y después nosotros formamos esa agrupación chica que hacen... Cuando se reúnen allá en la noche, estos asados que hacen ustedes tradicionalmente, digamos, ¿cuál es la historia de las cosas que han sucedido ahí, que han sucedido en todos esos viajes? Y por ahí, digamos, las historias de apariciones o de luces, de luces malas, ¿no? Que puedan haber ustedes escuchado, que les haya podido pasar a ustedes, digamos. Claro, ahí se reúne la gente y empieza a conversar las historias de los padres, de nuestros, de los abuelos, que les han pasado cosas en el campo. Alguna gente que hoy vive en la actualidad también les ha ocurrido casos así en el campo, de que
están durmiendo en la noche, por ejemplo, todo en silencio, como el campo no se siente nada, salvo un arroyo que pase por ahí. Se sienten tropeles, como si viniera una tropa, por ejemplo, galopando. Se sienten cosas así. Y eso cuentan alguna gente que les ha pasado eso, o se les aparece una luz y se pierde así, ellos la siguen con la vista y se pierden luces así. Ha ocurrido en varias oportunidades aquí en el campo. Dicen que son las leyendas de esos, los mismos minerales que tiene la cordillera, que puede ser eso. Otros dicen que puede ser el malo también que anda por ahí. Y sí, ¿Cómo se presenta el malo? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se hace? Lo que pasa es que el malo eso no se ve. No lo han visto, yo no sé. Él se presenta así con ruidos, con luces, haciendo cosas malas, digamos. Y ese dice que es Don Mandinga que anda por ahí. Y sí, eso hay leyendas que a nuestros abuelos les ha ocurrido, a nuestros padres les ha ocurrido esas cosas así. Ellos cuentan. A nosotros, por ejemplo, a mí personalmente no me ha ocurrido caso así, pero hay sentido de que a gente le ha ocurrido cosas así que se le aparecen, luces y cosas así, ruidos extraños. ¿Y a usted le ha ocurrido alguna vez o sabe alguna historia? Sí, historias, o sea, a mí nunca me ha ocurrido, pero hay muchachos, amigos míos, por ejemplo, que me contaban de que les pasaba. Por ejemplo, una vez estuvimos con un amigo en Bellavista y, por ejemplo, cuento porque a él le pasó. Él tenía un temor de que antes de llegar a la casa de él lo asustaban y se volvió, llegando, faltando un par de metros, se volvió a mi casa a buscarme para que lo hiciera pasar porque dice que a él se le atravesaba una cabra, por ejemplo, y que se le atravesaba y no lo dejaba pasar, y él tenía miedo y se volvió a buscarme. Y lo fui a dejar y en el momento que yo fui a dejarlo no vi nada. Y él dice, me lo juraba, dice, te lo juro, yo lo he visto y si no me dejaba pasar se me atravesaba. Y eso, por ejemplo, mis abuelos sabían contar que era el diablo, que lo seguía, que era una persona, por ejemplo, que les gustaba mucho el naipe, que a raíz de eso, pero dicen que, no sé, muchos dicen que no existe, pero el mismo temor de él, de tener miedo, él decía que se le presentaban cosas así, siempre lo asustaban, dice, mira, se me atraviesa una cabra, anda a pasar, haceme pasar, dice que no me deja. Yo lo llevé conversando, pero íbamos conversando y le digo, ¿a dónde? Acá, en este lugar, dice, y no vi nada. Y fui, lo dejé en la casa de él y volví solo y a mí nunca me asustó nada. Dice. Por eso muchas cosas dice que se imaginan ellos y ellos mismos con el mismo miedo dice que ven cosas así. Esa fue una historia de un muchacho amigo que le pasó. Dice usted que le gustaba el naipe aquí en el hermano. Al muchacho le gustaba. Los abuelos nuestros decían que era por eso, ¿no? Que porque jugaba mucho al naipe, que por eso a él le ocurrían esos casos, porque el mismo temor de ver el... Porque se habla de que a veces se aparece a caballo y que no se le ve el rostro. Sí, también hay mucha se aparece gente de distintas formas, de distintas, a veces que en caballo, contaba mi padre, que a caballo así muy bien montado el hombre, elegante, ¿ves? Pero la cara negra, ¿no? Mi padre también, como él antes se iba en carro desde aquí a la ciudad, ¿ves? Él tenía un carro para llevar forraje de aquí, ¿ves? Antes no existía el camión, ni el coche, nada. Entonces ellos en carro tenían como son los camioneros ahora, por ejemplo, como Juárez, digamos. Ellos tenían 12 carros, otras personas tenían 15. Y ahí se juntaban todos en caravanas a la ciudad. Y ahí llevaban la semilla de alfa, llevaban poroto, llevaban maíz, llevaban trigo. Todo eso que sacaban aquí lo llevaban. Bolsas de charque, carneaban y charqueaban, cuero, plumas de avestruz. Bueno, todas esas cosas llevaban y allá cambiaban por mercadería y se traían la mercadería allá. Y ahí en los caminos dice que ellos pasaban cosas en el camino, yendo a la ciudad de San Juan, por ejemplo. Les pasaba cosas así que por ahí se veían luces, se aparecía un jinete a caballo, cosas así, ¿ves? O se sentían ruidos. Y por ahí algunos se animaban a ir a escarbar. En una ocasión dice que se sentían ruidos y se veían animales ahí. Siempre pasaba y cuando iban a ver ahí se desaparecía todo. Entonces ellos tenían, dice que clavan el cuchillo de ellos lo sacan y lo clavan ahí. Y al otro día van y ven eso. Y está el cuchillo clavado y escarban ahí.
Y ahí dice que sacaron un pedazo de hierro de acero. Ahí. Sacaron, estaba enterrado un pedazo, como una barreta de acero. Sacaron de ahí 2 pedazos así. Y después sacaron eso y nunca más dice que se vio nada ahí. Y bueno, eso es historias así que cuentan. Hay otros que les ha pasado otros casos. Cuentan. Y hay amigos que les ha pasado eso. Dicen que hay que tener mucho coraje para, por ejemplo, cuando se atraviesa, ven una luz, una persona tiene que tener mucho coraje, irse con el cuchillo y no tener miedo. Y donde se pierde la luz, ahí tiene que clavar el cuchillo hasta el otro día. Y el otro día va a buscar el cuchillo y ahí es donde encuentran cosas. Por ejemplo, como dice el hierro, o así también han encontrado minerales, cosas así. Minerales. Pero dicen que tiene que tener mucho coraje. Mucha gente que ha visto luces y no ha tenido la capacidad, la hombría para ir a... Hay que tener mucho coraje, porque... Digamos, le teme al cuchillo. O sea que la gente, mi abuelo por ejemplo me contaba eso, como dice él, que donde en la noche salían las luces mal y corrían, dice, y se perdían en tal lugar. Entonces había que tener el coraje, ir plantar el cuchillo donde se pierde la luz, dejarlo ahí hasta el otro día. Entonces al otro día va uno y busca, escarban ahí, escarbaban ellos y sacaban cosas, por ejemplo hierro, o encontraban minerales, o huesos, o cosas así que han pasado. Cargas de, por ejemplo, la cordillera que dice que antes contrabandeaban, por ejemplo. Dice que, por ejemplo, gente que se mataba entre ellos, escondían cargas. Y ahí dice que, por ejemplo, cargas de minerales, cosas así, le encontraban. Eran cosas que dejaban enterradas y por eso esas luces se perdían ahí. Entonces el otro día encontraban las cargas de minerales, de cosas. Gente que existía que hacía contrabando, por ejemplo, la enterraba. Entonces después esa luz iba y se perdía ahí. Y eran cosas que ellos escarbaban y sacaban minerales y cosas así, contrabando. Sí, dice, antes se usaba también eso, dice que la gente iba a las minas o gente muy rica y tenían monedas, por ejemplo, de oro, monedas de plata, y eso las guardaban, las empaquetaban y las escondían para pasarlo, había que errarlo. Se tomaban el trabajo de errar los vacunos y pasarlos a Chile en esa época. Y bueno, y esas son historias también que conversaba mi padre o algunos viejos que han hecho ese trabajo. El nombre, digamos, que es... El ánima de Puntas Negras no se sabe qué fue, dicen que fue un arriero, que lo mataron ahí, otros compañeros de él parece, pero en época de mi padre ya existía eso ya. Él dice que ya estaba, que la leyenda venía de antes, de que han sido unos arrieros y que ahí parece que se han disgustado y ha muerto uno de ellos ahí. Y lo han enterrado, que inclusive no se sabe cómo se llama, nada. Solamente quedó por el nombre del ánima, nomás, Puntas Negras. Pero no se sabe cómo se llamó el hombre. Pero dicen que fue un gaucho que murió ahí, lo mataron ahí. Por ejemplo, en Tocota hay otro difunto así que nosotros somos muy devotos de él también, que dicen que ha sido un hombre que trabajaba en las minas ahí, minas Colo Colo, cuando existían hace mucho tiempo, muchos años. Y fue un hombre que lo mataron por un problema que tuvieron, lo mataron ahí, lo sepultaron ahí. Y nosotros, por ejemplo, siempre tenemos promesas, le hacemos promesas a ese difunto y para nosotros siempre lo hace un milagro, es muy milagroso. No sabemos cómo se llama tampoco. Tampoco sabemos cómo se llama. Nosotros lo llamamos difunto el difunto de Tocota, le decimos. Las Tranquitas. De las Tranquitas de Tocota, porque el lugar se llama Las Tranquitas. Entonces nosotros, si se nos enferma un caballo, por ejemplo, o cualquier cosa, nosotros le hacemos una promesa para que nos sane, y siempre nos sana. Por ejemplo, sin más lejos, yo hace un tiempito atrás me quebró un hijo en la mano, y le hice la promesa que sanara luego y si quedaba bien que le llevaba el yeso, por ejemplo. Y fuimos a caballo con mis hijos de acá a cumplir la promesa, a dejar el yeso y así, hay mucha gente que le lleva cosas y tiene una casita muy bonita, se le hace entre toda la gente, se le lleva agua, todo. Y para nosotros, por ejemplo, es un milagro que siempre le pedimos y la mayoría de los muchachos, la gente de acá le pide, por ejemplo, se le enferma un animal que se lo sane y le va a dejar las velas, por ejemplo, flores. Para nosotros ese, por ejemplo, es un difunto que le tenemos mucha fe. Nosotros sentimos mucho por él, es como un santo para nosotros. También
son cosas. Viene a ser un hombre, o sea, un gaucho, por ejemplo, igual que debe ser como el gaucho Caputo, que está antes de llegar a la difunta Correa. Ese sí se sabe que fue un gaucho, que lo mataron ahí. El gaucho Caputo. Y la misma es por estos lados, pero lo que pasa es que esto no se sabe cómo se llama. Los ánimos esos. Y uno les hace promesas y bueno, y cumplen ellos, y ayudan, y uno cree en ellos. Aquí mucha gente cree, por ejemplo, en esos difuntos y siempre vamos a caballo, pero hay que ir, por ejemplo, Punta Negra es más cerca, se va en el día a lo mejor, pero a Tocota no, hay que ir por 2 o 3 días. No, lejos. Es lejos, siempre acá va mucha gente, con niños, con todos, van a cumplir las promesas que nosotros les pedimos, por ejemplo. Es muy milagroso para nosotros tener mucho de él, es muy lindo cumplir con él porque él cumple, para nosotros los sanos animales o algún hijo, o cualquier cosa que pedimos, por ejemplo, para nosotros es un milagro que lo hace. Tiene muchas cosas que le va a dejar la gente, por ejemplo. Es como la difunta Correa, algo así, que nosotros vamos siempre a caballo, por ejemplo. Sí, con los animales es lo principal que siempre le pedimos. Bueno, se nos acabó la cena. Bueno, pero está